Tengo que ir a fundar un continente, ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. Los ladrillos y tejas. Estamos con el Papirri, alias Manuel Monroy Chazarreta. Gracias por recibirme en tu casa, Papirri. No, para mí la alegría que estés acá en este espacio de La Paz. Ahora que venía preparando las preguntas, me acordé que una vez nos vimos en el estadio, por uno de nuestros grandes lugares y espacios de encuentro que es el fútbol, y me dijiste, disquitos por libritos. Anda trayendo tus libritos, te voy a dar mis disquitos, ¿te acuerdas? Sí, intercambiamos. Yo me acuerdo de ti desde los inicios, cuando empecé como cantautor. Tú eras más chango, pero ya nos pudimos ver, allá estabas tú en la UMSA haciendo tu pelea, y yo empecé como cantautor ahí también. Muy bien. Ahora, una cosa que me sorprendió, porque te conocí de futbolista, te conocí, por supuesto, en la música, que es donde más has destacado, pero tienes una vena literaria especial. Tu trabajo sobre los Cuaquira, por ejemplo, es un ejemplo que pongo a mis alumnos. Oh, muchas gracias. Yo la verdad es que, bueno, no sabía, ¿no?, que podía escribir, y fue un gran amigo, el hijo del Chichi Solís, Sergio Solís, un joven periodista, que me desafió. Tenía un periódico independiente que duró muy poco, y ahí empecé a sacar mis primeras crónicas, escritos, ¿no? Y fíjate, han pasado ya como 15 años y 3 libros sin querer queriendo, ¿no? Claro, que reúne precisamente tus crónicas. A ver, contanos de los Cuaquira. Bueno, los Cuaquira son la expresión máxima de lo que fue mi barrio, ¿no? Yo soy un chango de barrio, del Callejón Jauregui, Sopocachi, en Sopocachi, Plaza Baroa. pero yo vivía ese Sopocachi denso, ese Sopocachi que se chorraban las laderas ahí, a través de los artesanos, a través de los zapateros, de los plomeros, de los cobradores del cine 6 de agosto, cuidábamos autos, y los Cuaquira eran la familia que quedaba en la esquina de la bajada del callejón, ¿no? Era muy lindo porque don Cuaquira era el zapatero y doña Margarita venía de Sucre, era una chola hermosa con unas trenzas pobladas, y tenían 13 hijos, ¿no? 13 hijos. Contigo 14. Conmigo, yo era el 14avo, porque yo pierdo a mi madre casi adolescente, niño adolescente, y me fui ahí a la casa del Felico, que era el de mi tanda, ¿no? El Felico Cuaquira. Entonces jugábamos fútbol, cuidábamos autos, ahí me quedaba a dormir también, doña Margarita me acogió, y bueno, ese barrio intenso es un poco también el que me ha regalado el lenguaje también en mis canciones. Y el cine 6 de agosto como punto de trabajo, de encuentro, de diversión. ¿Hablas algún momento, por ejemplo, del célebre revistero de don Pedro Rosendo Gutiérrez y 6 de agosto? ¿No? Sigue don Pedro allá. Hace poco fue un aniversario del cine 6 de agosto, fue muy emotivo para mí leer la crónica que le hice al cine, y que esté don Pedro, ¿no? Ya tiene 85 años, realmente él me vio crecer, ¿no? Además era cachascanista, y me llevaba al Cachascán don Pedro los domingos. Fue otro padre para mí don Pedro, ¿no? Y después, bueno, también estaba Severo Peña, el Mamani, que era el boletero, que era un gran arquero. Después necesitamos una cancha porque el callejón ya no nos alcanzaba, y había una cancha muy extraña que queda donde es ahora la Plaza Bolivia. ¿Ya? Era el Hospital Broncopulmonar. Y el Hospital Broncopulmonar tenía una cancha de fútbol de 8, ¿no? ¿Ya? Y ahí nos fuimos, ¿no? De fulbito. Ahí nos fuimos a jugar, sí, con pelota de bote de 8. Pero era muy interesante porque el público eran los enfermos de tuberculosis, ¿no? y los camerinos eran la cocina. A veces comíamos ese arroz de los enfermos, y el árbitro era el Malcu, que era el enfermero del hospital, y nos alquilaba la cancha, en fin, y todo el barrio nos fuimos hacia allá para jugar un poco más con arcos, ¿no? Claro. Bueno, de eso has escritos, pero de otras costumbres de La Paz, como la cita, y has hecho canciones, ¿no? Posterior. Ahí jugabas sí. bolitas, sueldos, es decir,
Posterior la canción, pero Sí. la vivencia es de tu infancia y tu niñez, Sí. de tu adolescencia. Sobre todo el barrio este que se extendió allá, luego el barrio se extendió a través del fútbol. Porque yo me ponía a pensar, las tres cosas donde eres realmente igual es en una cancha de fútbol, en un bar y en un hospital público, ¿no? Entonces ahí yo he disfrutado la cancha de fútbol y los bares y he visto, ahí he sido igual, de igual a igual, ahí jugábamos. En mis mejores épocas jugábamos en el kilómetro 7, cancha del Ferroviario, jugábamos en el Fígaro, en el Astra, en la cancha Zapata, en la Inca, sábado y domingo, o sea, todo el sábado y domingo íbamos de cancha en cancha y esa fue una manera también de conocer La Paz intensa, ¿no? Ahora, hablas del fútbol y del bar, y bien visto son dos tipos de diálogos y dos puestas en escena que tienen sus códigos. Sí. En ambos casos no puedes irte más allá del código. No, no porque hay reglas, hay códigos, como tú bien dices, ¿no? Ahora, obviamente con la gambeta quebraba el código porque yo era el de los gambeteros. Pero hasta la gambeta es un código. Sí, efectivamente. Y también la guitarra también era un código en los bares. Y ese repertorio de los bares de La Paz me sirvió mucho luego en Japón, sobre todo cuando estuve 4 años. Aquellos boleros de los panchos, los guainitos, todo eso, yo me acomodo, hermano. Hasta ahora, a veces me pillan tocadas en lugares donde tienes que sacar el chaleco de emergencia y tienes que sacar ese repertorio. Y no me corro. Claro, por lo que pasa es que la gente a través de la música se hermana, encuentra sentido común a lo que está haciendo y a través del trago también. Sí. Ahora, ¿dónde se volvió conflictivo el tema? En la recuperación de la democracia. ¿Ya? Ahí empezaron las puñeteaduras, ¿no? Porque realmente ya empezó a haber un tema que era la recuperación de la democracia. Yo me acuerdo de lindas farras, guitarreadas, pero que se volvían después duras puñeteaduras, cuando Claro. ya empezamos a tener una ideología democrática y los del frente resultaban ser que eran paramilitares y te encontrabas en el bar Primavera, ¿no? Esa época también fue muy interesante, muy intensa y que, bueno, derivó después ya en el golpe de García Meza, ¿no? Sí. Pero antes viene precisamente el golpe en Atush y a propósito de eso, toda una emergencia en la universidad de ideas y de cultura. Sí, fíjate que yo quería entrar al conservatorio, pero estaba cerrado. Y mi padre, mi madre ya había fallecido, me dijo, tienes que entrar a Derecho, no hay otra alternativa. Entonces me inscribí a la carrera de Derecho y en ese momento fue que vino el golpe de Natush. Y ahí salimos a las calles con la FUL, salimos a pelearla. Recuerdo cuestiones dramáticas, ¿no? Recuerdo muy bien una bomba que tiraron desde el hotel, que es el Hotel Plaza, que era ahí en el Prado. Fue una Claro, bomba una terrible. marcha, ¿no? De la En la UDP. marcha del ODP, hubo amigos heridos, otros muertos, en fin. Era un momento muy dramático y ahí fue que la universidad, la UMSA, lanzó un festival de la canción social universitaria. Estaban gentes muy interesantes manejando la parte cultural. Y ahí me inscribí, representando a Derecho, y bueno, fue mi inauguración como cantautor en noviembre del 79, van a ser 40 años. Y claro, nuestro querido Hechu Durán, representando a Sociología, ganó el festival, yo saqué el segundo lugar. Otros cantautores también. Recuerdo en la categoría dúo, Emma Junaro y Jesús Durán. Ya. Y en la categoría trío recuerdo a Jenny Cárdenas con 2 cantantes, el trío Manifiesto. Y claro, en el jurado estaba Sabia Nueva, ¿no? Estaba Sergio Prudencio, y había todo un movimiento cultural que, bueno, nos duró poco, hermano, porque en julio todos salimos al exilio, ¿no? Les duró poco o mucho, porque hasta ahora todos ellos marcan la música boliviana. Vamos a hacer un corte, enseguida volvemos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente. Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que te digo lo Manuel sabes. Monroy Chazarreta, el Papirri.
los ladrillos y tejas. Estamos con Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. A ver, de ese festival han salido grandes voces que yo creo que siguen todavía, mira, 40 años después, con vigencia. Claro, algunos como el Hechu ya están tocando en el cielo, pero de todas maneras sus discos, sus canciones abrían un nuevo mundo y nos hacían entender un nuevo mundo. Por ejemplo, la incorporación de lo indígena a través del Hechu y de otras cosas más. El Hechu fue muy lúcido porque ya en el 79 dijo Jayaya, ¿no? Como Guara tuvo una lucidez increíble en el 70 ya hablando de la hoja de coca, ¿no? Son hitos de la música popular boliviana. Y bueno, después ya cuando salimos becados por García Meza, yo empecé a componer intensamente mis canciones, ¿no? Y ahí pude hacer en esos 3 años el primer disco que es hasta ahorita. ¿Y México fue un reencontrarte y descubrir Bolivia? En México fue muy duro, fue un momento dramático porque realmente yo quería volver y no podía, no se podía volver, ¿no? Entonces había ahí una angustia muy fuerte, pero también fue interesante porque pude estudiar en el conservatorio, cosa que quería hacer, ¿no? Estudié 3 años de guitarra clásica ahí. Y también fue interesante porque, bueno, aprendí a ganarme la vida con la guitarra. Ahí no había papá que me mande, mi papá también estaba en Lima exilado, mi hermano estaba también jodido, había que salir adelante. Y bueno, ahí pues tuve que trabajar en bares, en pubs, en peñas, en México. Y nos abrimos cancha y pude estudiar también la guitarra y empezar a componer mis primeras canciones. Menos mal que México es generosa con los artistas, ¿no? Sí, yo suelo decir que México es mi segunda patria. En realidad la Argentina es mi segunda patria, México es mi segunda patria. Ya. Sí. Ahora, en ese tu libro, Chenco Total, hablas de hasta ahorita cuando estabas enamorado de una Miss Colegio Militar. Sí, era demasiado hermosa para mí, ¿no? Era una chica muy hermosa. Se enamoró de mi guitarra. Ya. Pero bueno, en realidad estaba enamorada de otro caballero y ahí salió una canción de mis primeras, si no es la segunda, es la primera, donde yo compongo una balada al estilo de la trova cubana y se la canto a don Pedro, ¿no? Al revistero, con un Singani de por medio. Estaba desgarrado por la situación y don Pedro me dice, no pues, puta, una huevada esa tu canción, tienes que hacer algo que le duela, que coñeque, que le entre a su alma y que no se olvide nunca más. Entonces volví a mi casa con los Singanis y compuse Hasta Ahorita, que es un guaño que realmente tenía razón don Pedro, ¿no? Esa balada trovadoresca no creo que hubiera durado tanto. Bueno, y de esas épocas un poquito después viene Sordo del Alma, ¿no? Que hasta se hizo video. Historia de Maribel. Sí. Historia de Maribel sale en el segundo disco en el año 89, 90. Y efectivamente hicimos un videoclip con $30 gracias al canal universitario. Y tuvo un impacto porque en esa época no se hablaba mucho de este tipo de temas, de la igualdad de género, ¿no? No, claro. Tuvo su impacto esa canción, la del Sordo del Alma. También se adelanta a los tiempos, sí, como el caso del Hechu, ¿no? Sí, se adelanta, se adelanta. Hay una canción muy extraña en ese disco que se llama La Cantata La Malapata, que es solamente con la letra A, ¿no? Y en el texto, en la quimba, porque es medio cueca, dice, andarán las masas atadas a la malapata, hasta la mañana llagada, arrasan las masas, jayaya, basta ya, ¿no? Entonces, eso era el 90 y anunciaba lo que vino a ser después la revolución de Evo, ¿no? Qué memoria privilegiada que tienes, ¿no? Porque no cantas con frecuencia esta canción. Nunca, nunca. La he tenido que repasar un poco para tocarla en noviembre en el Teatro Nuna, porque tengo muchas canciones que no puedo tocarlas por este tipo de dificultad, ¿no? Igualmente la guitarra he dejado de tocar mucho. Yo tocaba por lo menos 30 minutos de guitarra
de solo al día en los conciertos. Ya. Y no aguantaba la cosa, ¿no? Entonces fui reduciendo hasta llegar un poco eso también. Y muchas canciones, al final terminas cantando 30 canciones y son como unas 200 que tengo. Ahora, eso del entrenamiento diario, ¿te encerrabas ahí en la Casa de la Cultura a practicar, a mover, a calentar la mano? Porque si no, te venía problemas, ¿sí? Que era difícil volver a agarrar. Sí, ahora mismo, ¿no? Pero claro, la disciplina guitarrística empezó con mi madre desde mis 7 a mis 12 años, que mi madre me tenía ahí con este asunto. Y se murió ella, y ya en México, en el destierro, me enfrento con la academia. Y ahí éramos 400 guitarristas que teníamos que concursar para que el maestro Roberto Salas, que había sido alumno de Segovia, reciba 20. Y ahí le metí duro y pude ser alumno de Salas, ¿no? Dentro de esos 20, esos 3 años de México. Y ahí sí estaba con una disciplina de unas 4 o 5 horas, ¿no? De concertismo, ¿no? Ahí tuve una crisis dura porque se abrió la democracia y al llegar acá vine pues con un virtuoso y otra vez la realidad, ¿no? Otra vez, estás en Bolivia, pero eso también me hizo bien porque empecé a componer más canciones y también me hizo mal porque fui dejando la guitarra, ¿no? Ahora has estado más tiempo con tu guitarra que con tus parejas. Sí. Ha de causar más de una escena de celos. Sí, esas épocas de estudio eran... Porque claro, después ya vino Brasil, me acuerdo, y en Brasil volví a recuperar esa disciplina, y en Japón también, porque el empresario japonés que allá me hacía trabajar, él me obligaba a 30 minutos de guitarra, me decía, tú eres un gran guitarrista, tienes que hacer 30 minutos de guitarra, donde sea. Entonces hacíamos hoteles de 5 estrellas, colegios, 4 años en Japón. Hacíamos teatros de 500 personas y yo tocaba 30 minutos. Para tocar 30 minutos de guitarra tienes que tener un entrenamiento, ¿no? No, me imagino, Sí, me imagino. sí. Ahora, de tus éxitos, Bien le cascaremos ha sido una época. Sí, ha marcado una época. sí, la década de los 90, que ha sido la década más loca de la locura paseña, de la noche paseña más intensa. Nosotros empezábamos en el Ave Sol muy decentemente a tomar nuestro whisky, pero a las 2 de la mañana aparecía ahí el Hacha Flores y el Víctor Hugo, y bueno, nos íbamos de ahí hacia la paz intensa con el Hacha y el Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo Vizcarra. Claro, y ya nos metíamos ahí al Bar El Inca, al Quirquincho, y claro, ellos se quedaban, yo al día siguiente me recogía, pero fueron noches interminables, ¿no? Y mis mejores canciones creo que son de esa época también. Sí, sí. Chenco Total, La Cabeza de Cepita, Del Amor Su Bailecito, Sacudite, son de esa época de la década de los 90. Cuentas en el libro que ese Bien le cascaremos tiene mucho que ver con un día en que estaban tomando, pero se fueron tus compañeros y tú viste que todavía te quedaba algo para continuar la historia y dijiste, ahora que tenemos Bien le cascaremos. Eso fue. Ahora, yo era oficinista, no era como el Víctor Hugo y el Hacha, que se perdían y podían estar una semana. Y yo no, porque yo el lunes tenía que marcar mi tarjeta, ¿no? Y marcaba, iba, tenía una familia, pero entonces trataba de equilibrar. Ese viernes seguramente fue cuando compuse Bien le cascaremos, porque bueno, yo me quedé y el estribillo salió muy rápido. Las estrofas son lo interesante, porque esas estrofas del libre mercado me hablan estos giles, yo quisiera comprar libre en el Rodríguez, de los capitales que inflan el Estado y el Estado mío, charqui desinflado, denunciaban, ¿no? La capitalización, ya. También de los celulares, en esa época el celular era algo de mucho privilegio, ¿no? Tuve que cambiar esa estrofa, ¿no? Porque decía, y los diputados con sus celulares, ¿no? Y bueno, sí, Bien le cascaremos, yo compuse para el grupo Norte Potosí, para el disco de ellos, yo no compuse para un disco mío, sino para me interesó mucho los charangos del Norte Potosí, la voz de Cornelia, de mi comadre de Norte Potosí, y fue una experiencia muy linda esa, sí, claro.
Bueno, mira qué cosa curiosa que el principal cronista de La Paz, que eres tú, hayas adoptado esto no por el libro, digamos, sino por la música. Y de pronto la cita, etcétera, se ve reflejada y la paz profunda en tus canciones. Sí, la paz profunda, realmente la paz que más amo yo. Y que últimamente no estoy pudiendo concurrir mucho, me gustaría más, pero ese es un poco el costo que hay a veces, ¿no? Porque voy a veces a algún bar intenso de esos y puede venir un bolivarista y decirme stronguista, putearme, otro me ama y el otro el asunto político, y ya no es como antes, había una unanimidad en torno al músico. Creo que ahora hay muchas cosas y a veces es salir corriendo también, ¿no? Entonces un poquito me ha alejado por eso, ¿no? Pero sigo sintiendo esa La Paz intensa. No puedo vivir en otro lugar que no sea La Paz. Trato de ir a Cochabamba, que ahí está mi compañera, pero inmediatamente me vuelvo aquí a las laderas, ¿no? Enseguida profundizamos sobre esa La Paz. Ya volvemos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente. Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Piedra Jimmy Iturri. fundamental. Lo que te digo Manuel lo sabes. Monroy Chazarreta, el Papirri. Los ladrillos y tejas. Bueno, amas a La Paz, Papirri, pero La Paz también te ama. Sí, te cita y no hay a la cita donde no estés y muchos rincones. Y la gente se apropia de tus canciones. Recuerdo que una vez me contaste que alguien estaba cantando en la calle una de tus canciones. Te acercaste y dijiste de quién es y él te dijo de mí. Y era Sí, tu canción. Era bien, le cascareamos. Y me pasa mucho con la metafísica popular también, ¿no? Ya. La metafísica popular salió ya en los 2000, en la próxima década, pero realmente ahora mismo se ha vuelto pues cotidiana en la gente, y en Bolivia, ¿no? En Santa Cruz. Usted es el humorista, ¿no? El de metafísica popular, me ubican por ahí, ¿no? Antes no me ubicaban tanto. Creo que la metafísica tuvo un alcance muy, muy grande. Pero esa es una radiografía completa del pensamiento, porque los límites del lenguaje son los límites del pensamiento y viceversa. Sí, sí, fue realmente... Y sabes que cuando estoy medio en bajón, así, a veces me bajoneo, me acuerdo de la metafísica y me saca, porque es una manera de ver las cosas, ¿no? Y me acuerdo de la última metafísica y me empiezo a reír. Realmente es como un motorcito, ¿no? Que bueno, a veces en los conciertos un poco también te cansa el tema, pero creo que hay que verlo así, como una manera de ver las cosas. Y la gente te ha ido alimentando, Sí, siempre. ¿no? ¿Te ha ido trayendo sus metafísicas? Bueno, yo voy escuchando. Ya. ¿no? Y también en el Facebook hay una página que es Metafísica Popular, donde constantemente ponen frases, ¿no? A veces confunden con la redundancia, Ya. ¿no? La metafísica es realmente una frase contradictoria, ¿no? Claro. No es redundante. Entonces, claro, voy viendo, incorporando, y me gusta mucho que a los niños les llega mucho la cuestión esta. Realmente se divierten, ¿no? Lo ven como algo inteligente, así los niños. Sí. Y además de esa, ¿cuál es tu otra canción más emblemática, digamos? Bueno, hay mucha gente muy sensible que siempre me pide La Cabeza de Cepita, que es una canción que yo compuse en la década de los 90. Después, Historia de Maribel, Metafísica Popular, Bien le cascaremos, A la cita, serían las más conocidas, ¿no? Pero bueno, hay otras que realmente yo quisiera seguir difundiendo, por eso trato de hacer shows. Cada concierto mío es diferente. No es que llevo un concierto a todo lado, que no podría, porque tengo esa particularidad de invitar a muchos. Mis conciertos son con muchos invitados y
ya anunciaban desde el 84, que fue mi primer concierto en el Municipal, eso de lo plurinacional, ¿no? Entonces aparecía el Norte Potosí, La Saya, y claro, composiciones mías, ¿no? Que un poco hablaban de esa Bolivia plurinacional también. O sea, cada concierto es tu propia antología, ¿no? De antojo y también de recopilación. De antojolía, de antojolía. Ahora tengo que pensar en el concierto del Teatro Nuna, ¿Ya? que es diferente al del Municipal, y tengo que pensar también en un concierto que me propusieron unos músicos que tocan en la Orquesta Sinfónica y que fueron mis alumnos. Yo fui docente en el conservatorio 13 años y varios de esos mis exalumnos, yo daba solfeo, daba armonía y historia de la música latinoamericana, y están tocando en la Sinfónica. Y me dijeron, haremos el Papirri Sinfónico. Entonces tengo que pensar ahora en el Papirri Sinfónico, que me parece un desafío, porque además es ya próximo, y bueno, hay que pensar en los arreglistas sobre todo, quiénes van a hacer el planteamiento sonoro de estas canciones mías, pero para sinfónica. Entonces, tus conciertos, por un lado, son tributo a la música, pero también son tributo a la amistad, ¿no? Porque esta gente que toca lo tuyo, a veces lo toca porque te quiere. Sí, es verdad. Y además es un escenario para presentar a nobles. Se han estrenado en mis conciertos muchos músicos, ¿no? Desde David Portillo, muchos instrumentistas. Donato Espinosa grabó uno de sus primeros discos conmigo. Ahora mismo Gabo Poma y Segales son nuevos cantautores, el Badik, que siempre yo trato de mostrar. Negro y Blanco también se estrenó en mis conciertos. Y bueno, hay un dato que no me olvido yo, lo afro-boliviano lo planteamos el año 90, no habían entrado a un teatro los hermanos de los Yungas, ¿no? Si bien Fernando Cajías ya había entrado allá como prefecto y había hecho un trabajo y se había encontrado con la verdadera Saya, porque pensábamos que era otra la Saya, el año 90 en abril fue la primera vez que la Saya y los afro-bolivianos entraron a un teatro en Bolivia, ¿no? Claro, Chiquichipa, Mururata, Sí. todo ese sector cerca a Coroico, ¿no? Sí, Ahí. sí. Me acuerdo, pero también han estado a tu lado ya consagrados como el Grillo Villegas, como el Álvaro Montenegro, Sí. que era, casi hermanados por la música. Es bien interesante eso porque no ocurre con frecuencia. No, y fíjate, el último disco que ahora te lo di es precisamente ese compartir, pero ya con los músicos más de la city, de la urbe paseña, de Chuquiago Market. Está Efecto Mandarina, Grillo Villegas, está Mayra González, ¿no? No es muy folclórico el disco, está muy tendiente hacia el jazz, hacia el rock, pero bueno, son etapas de composición también. Ahora, ¿cuánto has debido extrañar ese mundo cuando te has ido al Ecuador? Fue tremendo. Pero sabes, también ese mundo del papirri era pues radicalmente de la bohemia y de la noche. Me afectó mucho la salud, entonces yo estuve en bordes de salud muy serios, y la salida al Ecuador fue también providencial, ¿no? Porque fue una salida también de aquella vida, y claro, extrañé la música, extrañé la noche, pero tenía que hacer una actividad diferente, ¿no? Y fueron una cura de sanación. Sí, sí. Ahora fue como hacer el servicio militar también, porque tenía unos jefes bastante rudos y tuve que trabajar muy duro. O sea, no es la diplomacia de aquellos así que llaman el exilio dorado, no. Fuimos a trabajar, ¿no? Si bien a curar salud, pero trabajamos muchísimo esos 8 años tratando de que Bolivia esté en la cartelera, que se muestre una Bolivia diferente, ¿no? Creo que eso es la diplomacia de los pueblos, realmente es lo que hicimos a veces sin darnos cuenta también. Y un encuentro con la cultura ecuatoriana, ¿no? Un Sí. aprendizaje. Me han dicho que alguien que cuando viajamos a Quito me decía, esto es como La Paz pero verde.
Sí, sí, también otros decían que el quiteño era como un cochabambino y un de Sucre juntos, ¿no? Hay mucha gente de Sucre en Quito viviendo, ¿no? Hay eso. Y bueno, les encanta nuestra música, nuestras danzas. Hay mucha similitud, creo que más que con el Perú, por ejemplo, que somos más vecinos, pero en Ecuador hay mucha similitud y sobre todo la similitud con Rafael Correa, que a nosotros nos ayudó muchísimo, porque nos auspiciaban, nos ayudaban, nos daban los espacios, hacíamos eventos de 13,000 personas en la Semana Cultural, nos daban teatros, nos pagaban el sonido, porque las misiones diplomáticas tienen un presupuesto muy corto, y en eso sí, los 10 años de Rafael fueron muy importantes, porque además era un tipo que le gustaba mucho la música. Bueno, enseguida volvemos ya para el último bloque. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente. Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. Lo que te digo lo sabes. Tengo que ir a fundar un continente. Ojo con ojo, diente a diente. Jimmy Iturri. Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri. Los ladrillos y tejas. Bueno, tú vienes de una familia política ligada al MNR, a las causas populares, y has sido siempre militante izquierda desde que me acuerdo de ti, pero ya hay en tu viaje a Ecuador un compromiso ya con el proceso. Sí. Cuéntanos. Bueno, desde antes, ¿no? Porque fíjate que en el 92 yo compongo Huipala, ¿Ya? que Genaro Flores me dice, tienes que hacer una canción, y yo hago Huipala con los actos de resistencia a los 500 años, ¿no? Y como tú dices, venimos de esa izquierda desde siempre, pero claro, con el proceso del presidente Morales en esto de la diplomacia fue muy profundo, mucho más profundo. Acabo de estar en Valle Grande también por lo del Che. Yo compuse una canción para el Che en los 30 años. El 97 estuvimos en Valle Grande con Antonio Peredo y era muy difícil la situación porque Banzer estaba de presidente y nos estaban ahí queriendo bombardear el festival, estaban haciendo el homenaje al lado, el ejército y venimos de esas peleas. Creo que es absolutamente natural para mí estar en este proceso también, ¿no? Aunque claro, veo a muchos amigos que están afuera. En todo caso, yo rescato este esfuerzo de bolivianidad que estamos haciendo, ¿no? En estos años, porque la bolivianidad no se ha ido cultivando como debería. Creo que estos años han sido muy interesantes en ese sentido. Claro, muchos amigos están fuera, pero más están adentro, ¿no? Casi Sí. toda nuestra generación, Sí. ¿no? Sí. Y vamos a estar porque vemos lo que está pasando en la Argentina, lo que pasa en Brasil. Es un retornos tan dolorosos, retrocesos, ¿no? Entonces, siempre ahí con una visión, la mía es un poco más compleja la visión, ¿no? Porque con el arte a veces uno se complejiza, pero no pierdo la línea esta. Hablando de tu familia, tu primo Ramón dice que eres su hermano primo, no su primo hermano. Sí, no, yo me inventaba ese término. Hermano primo, claro, el Ramón, por supuesto. Porque tú sabes que mi papá nace en Viacha y ya en la FUL está con Germán Bush. Ya. Y funda el MNR el 41 con todos los personajes, ¿no? Y el 43 ya es ministro de Villarroel y funda la Federación de Trabajadores Mineros y el primer congreso indigenista como ministro de Trabajo. Sale al exilio y la conoce a mi madre en el exilio. Entonces es una historia que con Ramón decíamos, nuestra familia tiene dos pilares, ¿no? El arte y la revolución. Solo que esa parte de la familia, de tu familia, con el se va a Cochabamba precisamente por del golpe contra Villarroel, pero ustedes se quedan. Claro, lo que pasa es que la mamá de mi papá, mi abuela materna, Concepción Bloch, era cochabambina. Ya. Entonces, tengo familia Bloch que no conozco y que Ramón las conoce más, ¿no? Pero mi padre, que nace en Viacha y nosotros ya nos quedamos más en La Paz.
Ahora, no perdemos el nexo con la Argentina porque toda mi infancia tomábamos el tren aquí de la terminal, es decir, de la estación, que ahora es el centro cultural, la parada del teleférico, y el tren salía de ahí y viajábamos 4 días de tren, 4 noches, 5 días hasta Tucumán. Y llegábamos a la casa del abuelo materno, ¿no? Que fue músico y muy famoso. músico, y me impresionaba que mi padre hable quechua con mi abuela, el mismo idioma, con tantas horas de recorrido y trenes. Entonces, sí, toda esa infancia fue muy linda, salir de La Paz, ir a ver esa otra realidad, ¿no? Pero además, allá familia de músicos, tu madre, tu abuelo, sí, metidos en el tema este de componer, de hacer la guitarra. Sí, recién me llamaron el 29 de mayo, me llamaron de Buenos Aires, hermanos que tienen una radio ahí, de los residentes, no entendían, porque el 29 de mayo, el día del nacimiento de mi abuelo materno, ha sido declarado el Día del Folclorista Argentino. Entonces, ¿qué tiene que ver el papirri aquí? Entonces, me llamaron de Buenos Aires a ver, aclararnos qué significa. Y claro, les aclaré, ¿no?, que mi abuelo materno haya sido uno de los fundadores del folclore argentino, y su fecha de nacimiento fue declarada el Día del Folclorista Argentino. Sí, sí. Bueno, hablaremos un poquito del futuro. ¿Qué desafíos tienes? Mira, ya no creo mucho en el futuro. Es la última metafísica. Decía, el futuro ya no es como antes. El futuro ya no es como antes. Ya creo más en los proyectos así de ahora, los próximos. Musicalmente, creo que los 40 años del papirri el próximo año tienen que tener un significado. Vamos a hacer eventos grandes por los 40 años. Y bueno, seguir componiendo, creando, escribiendo, viajando, tocando la guitarra, haciendo lo que me gusta realmente estos próximos años. ¿Y de dónde viene lo de papirri? ¿De cómo sale tu apodo? Es una invención tardía, ¿no? Porque yo ya tenía 28 años cuando el maestro Ernesto Cabur me dijo en Japón, se ha muerto mi amigo el papirri, ahora vos vas a ser el papirri, ¿no? Yo ya era viejo, no es un apodo de chango, ¿no? ¿Ya? El maestro Cabur fue en Japón, en la gira ahí por Nagasaki, que me puso papirri. Y empezamos a llamarnos papirris todos unos a otros, y de pronto ya me quedé yo, porque mis primeros 4 discos no son el papirri, son Manuel Monroy Chazarreta. Y bueno, ya me quedé, ¿no? Hace poco una señora se acercó, papirri, por favor, un autógrafo. Y claro, puse Manuel Monroy Chazarreta, me dijo, ¿quién es? Claro. Porque ella quería que ponga papirri, ¿no? Vos eres papirri, el cara conocida, como dice uno de tus discos. Sí, tengo un disco que se llama Cara Conocida, del 2002. Bueno, como siempre, ha sido hermoso charlar contigo. Gracias, Jimmy, por estar acá. Verás tú el Illimani que tenemos, esta visión de La Paz. Y Sopocachi, ¿no? Y Sopocachi, nunca me he ido de este barrio, así que gracias por haber estado acá. Y ahora que tenemos, bien nos tocaremos. Bien nos cascaremos. ¿No? Claro, ¿una tocadita? Dale. Dale. Igual no me alcanza ni para la esperanza, me rasco los muslos y ajay, sin monedas busco. Si en el día 15 empieza la liga, pucha que se estira, jajay, parece saliva. Ahora que tenemos, bien la cascaremos. Ahora que tenemos, bien la cascaremos. Bien le cascaremos. Tengo que ir a fundar un continente. Ya volvemos. Ojo con ojo, diente. Manuel Monroy Chazarreta, el papirri. Lo que